Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer, un privilegio estar nuevamente ante ustedes trayendo esta palabra de parte del Señor. Doy gracias a Dios porque me concede esta bendición. Agradezco al pastor titular, el apóstol Elías Toledo. Agradezco al liderazgo de Iglesia Salem. Y un saludo para cada hermano de Iglesia Salem, deseando que Dios le bendiga abundantemente y que no olviden que el Señor no les ha olvidado. Un saludo, que el Señor les bendiga. Envío un saludo también a la Iglesia Elim que está en Apastla, iglesia que el Señor me ha permitido estar pastoreando. Un saludo a cada uno de mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Y a cada hermano que se va a estar conectando de donde se conecte. Puede ser desde México o quizás desde el extranjero. Un saludo a la distancia. Dios les bendiga. Dios les dé ricas y hermosas bendiciones. Amén. Quiero traer un mensaje que traiga una esperanza, que traiga ánimo al corazón. Y deseo de todo corazón que el Señor haga algo hermoso en cada uno de ustedes. Quiero hablarte del beneficio del sacrificio de Jesús. Un beneficio hermoso, un beneficio precioso. Pero antes de entrar a la palabra del Señor, quiero hacer la oración. Amado Dios y buen Padre Celestial, te alabo y te bendigo por la oportunidad que tú me das de hablar tu palabra. Sé que es un privilegio, pero también una responsabilidad. Te ruego pues, Señor mío, que tu gracia esté conmigo y que mis labios se abran solamente para hablar tu palabra, el mensaje que traes a la vida, al corazón de cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que van a estar conectadas viendo este mensaje. Gracias te doy en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo esté ministrando cada vida, que tu Espíritu Santo esté confortando cada vida, obrando, Señor, conforme a la multitud de tus bondades. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesús. Amén y amén. Estamos viviendo momentos quizás en donde hay muchas luchas emocionales, muchas luchas en nuestra mente, y se nos olvida quizás por momentos el beneficio que tuvimos o que tenemos por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Quiero ir a la palabra del Señor, a primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Y voy a leer el versículo 1. Un texto muy conocido y de donde salió un himno muy hermoso. Dice la palabra del Señor para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Juan 3:16 dice así. Un texto también muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y voy a leer por último Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué nos hace participar de la comunión con Dios o de la presencia de Dios en nuestra vida? Quizás cuando estamos pasando el momento más difícil, a lo mejor algún momento de lucha emocional, de lucha mental, y quizás más por todo lo que estamos viviendo hoy en día, quizás por algún asunto familiar o personal, parece que se nos pudiera olvidar que Jesús está con nosotros. La presencia de Dios está en nuestras vidas. ¿Pero qué nos hace participar? El sacrificio de Jesús. ¿Qué nos hace disfrutar del amor de Dios? Cuando estamos atravesando el momento difícil, lo que más vemos latente, lo que más aprecia nuestros sentidos, es justamente el dolor, la aflicción, la angustia.
Y pareciera que por momentos no está ahí presente el amor de Dios. Pero déjame decirte que no es así. El amor de Dios siempre está presente. Pero ¿qué nos hace participar de ello? Del amor de Dios. Sabemos que Dios es amor. Sabemos que Dios es justo. Sabemos que Dios es bondadoso. Es misericordioso. ¿Cuántos beneficios pudiéramos hallar en el sacrificio de Jesús? ¿Cuántos pudiéramos encontrar en ese acto precioso de redención que hizo nuestro Señor Jesús? Pero hay uno que me llama la atención. Hay uno que quiero compartirte y quiero que tome aliento tu corazón. Es que Jesucristo lo hizo posible que nos pudiéramos acercar a Dios. Jesucristo, nuestro Señor, dijo algo muy importante cuando estaba dando el sermón de las bienaventuranzas. Ya casi para terminar. Dice, sé pues misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Vean, la misericordia de Dios está sobre toda la tierra, sobre todas las personas. Las personas no lo valoran, no lo entienden. Pero cuando nosotros vemos hacia el sacrificio de Jesús, hay un beneficio hermoso, que es que a través de Jesús podemos acercarnos al Padre. Podemos acercarnos y somos llamados, somos tomados, somos adoptados como hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de ti. Dios está atento a la situación que estás pasando. Solo que a veces no entendemos el porqué de las cosas. Solo que a veces no comprendemos por qué tienen que suceder ciertas cosas. Pero de una cosa estoy seguro, porque lo dice la palabra del Señor, que nada nos puede separar del amor de Dios. Y es ese un beneficio que obtenemos por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque gracias al sacrificio de Jesús, el amor de Dios traspasó fronteras. El hecho de que Jesús haya descendido del cielo, haya tomado forma humana, haya tomado nuestro lugar para recibir el castigo que merecíamos, esa es una muestra del amor de Dios. El profeta Isaías dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Así que, qué amor tan grande, qué amor tan puro, qué amor tan sublime el de nuestro Dios. Ahí donde estás pasando quizás un momento difícil, o a lo mejor estás pasando un momento confortable, no olvides del amor de Dios, porque Dios siempre nos ama. Nunca ha dejado de amarnos, nunca deja de ser. La palabra del Señor dice que si nosotros le negáramos, Él no puede negarse. Si nosotros fuéramos infieles, Él no puede dejar de ser fiel. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a ese amor que nos tiene. Ese amor que nos hizo hijos suyos. Cuando leemos en primera carta del apóstol Juan, cuando dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Mira cuál amor. Y cuando empieza y dice, mirad cuál amor, lleva la intención de atraer nuestra atención. Que observemos detenidamente, que meditemos en esa acción de Dios al entregar a su Hijo amado, como nos dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Como nos dice Romanos 5:8. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor, aun cuando nosotros no teníamos la intención de venir a sus pies. Pero Dios en su amor mandó a su Hijo amado. Dios en su amor manifestó su amor, su bondad, para podernos acercar a Él. Y si hizo eso, la palabra de Dios nos dice, si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también las demás cosas? Claro, a veces las cosas no suceden como nosotros queremos, pero el apóstol Pablo dice que lo que estamos viviendo
las tribulaciones no se comparan con el peso de gloria que habremos de recibir, que habremos de ver en la eternidad. Jesús dijo que si a Él lo aborrecieron, que si Él sufrió, que si Él tuvo vituperios, que si Él tuvo aflicciones, nosotros también lo íbamos a pasar. Pero nos dijo que confiáramos en Él porque Él había vencido al mundo. Mire el amor de Dios. El amor de Dios no se mide por las circunstancias. El amor de Dios no se mide por lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo. No, va más allá. Mire ese beneficio del sacrificio de Jesús. No te olvides. No olvides ningún momento. No olvides en ningún tiempo que Dios te ama. Es justo que fuésemos condenados por ser rebeldes y orgullosos ante la palabra de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces escuchamos el mensaje del evangelio y no quisimos? Dijimos que estábamos muy ocupados. Dijimos que no era para nosotros. Dijimos que queríamos hacer otras cosas antes de venir a la palabra del Señor, antes de convertirnos. Cuánta misericordia tuvo Dios por nosotros. Pero cuando vimos hacia la cruz, cuando vimos el sacrificio de Jesús, vimos el amor de Dios. Vimos que solamente a través de Jesucristo podíamos obtener la bendición de ser llamados hijos de Dios. Juan en su evangelio dice: mas a todos los que le recibieron les dio potestad, les dio el derecho, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso es conocer entonces esto, recordar esto, que no se nos olvide que el beneficio, el mayor beneficio del sacrificio de Jesús es haber recibido el amor de Dios, es poder acercarnos a Dios. Ya no estamos lejos de Dios. El pecado nos distancia de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Pablo a los Efesios es lo que nos llama o nos dice: que estábamos muertos en delitos y pecados, ajenos a la ciudadanía del cielo. Estábamos perdidos, errantes, pero gracias a través de Jesús hemos sido incorporados al pueblo de Dios. Hemos sido hechos, como dice el apóstol Pedro, reyes y sacerdotes, real sacerdocio, por medio de Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, quien tomó nuestro lugar, quien dijo: yo voy a padecer lo que ellos tienen que padecer. Ve el amor de Dios. Es justo que hubiésemos perecido por nuestra condición ante la santidad y majestad de Dios. Si nos hubiéramos acercado así, o Dios se hubiera acercado a nosotros en la condición que estábamos, sin haber sido redimidos, sin haber sido renovados, haber nacido de nuevo, la santidad y la majestad de Dios nos hubiese consumido. Pero qué hermoso es que a través de Jesús, a través del sacrificio de Jesús, ahora podemos acercarnos ante el trono de la gracia, podemos acercarnos ante el Padre Celestial para tener comunión, para pedir conforme a nuestra necesidad y esperar conforme a la misericordia y bondad de Dios. El enemigo va a venir y te va a hacer sentir, te va a hacer pensar que no mereces, que no puedes acercarte a Dios. Va a traer quizás parte de tu pasado, te va a hacer recordar lo que eras. Quizás por lo que estés pasando va a querer aprovechar y decir que no puedes acercarte a Dios. Pero déjame decirte que no es así. A través de Jesucristo, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, podemos acercarnos al trono de la gracia. Podemos acercarnos ante el Padre Celestial. Dice la palabra que de Él procede todo don perfecto, toda dádiva. Acerquémonos pues confiadamente. Mas sin embargo, pese a cómo éramos, pese a que en nuestra condición pasada no podíamos acercarnos a Dios, Dios en su bondad, en su misericordia, en su bondad, no dejó de manifestar su amor. Hay personas que llegan a decir: ¿y dónde está el amor de Dios? Mira lo que estoy padeciendo, mira lo que está pasando, lo que estoy pasando. Falta que ellos vean hacia la cruz. Falta que ellos vean el sacrificio de Jesús, porque ahí está manifestado el amor de Dios. Y es que solamente a través de Jesús podemos acercarnos a Dios.
Qué hermoso es la palabra del Señor, porque ahora podemos gozar de su amor. Ahora podemos disfrutar de su presencia. Ya no somos extraños a la ciudadanía del cielo. Ya no somos extraños ante Dios. Somos hijos de Dios. ¿Y qué padre no va a permitir que su hijo llegue ante él? ¿Qué padre no le gusta tener a su hijo en su regazo? ¿Qué padre no le gusta disfrutar de la presencia de su hijo? ¿Qué padre no se complace en atender las necesidades de su hijo? Jesús dijo algo muy importante en ese sentido. Dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan. Ve nomás qué hermoso es esta palabra. No te preocupes por lo que estés pasando pensando en que Dios te ha abandonado. No, Dios está ahí contigo. Quizás no podemos dar la explicación del por qué suceden las cosas, pero lo que sí podemos estar seguros, porque la palabra de Dios nos dice, es que Dios está con nosotros. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo Jesús? Hambre, tribulación, angustia, aflicción, ni siquiera la misma muerte nos puede separar del amor de Dios. Porque una vez, si a Dios le place, partamos de este mundo, seguro estamos, tenemos la fe, la convicción de que iremos a la presencia de Dios. Porque es lo que dice la palabra. Si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Y seguro estamos que vamos a la presencia del Señor. Humanamente, quizás se vea como una pérdida, pero a la luz de la palabra hay ganancia. Porque a través de Jesús tenemos esa promesa de salvación y vida eterna. Podemos gozar de su amor, podemos gozar de su presencia, podemos acercarnos a Él sin que el pasado nos acuse, nos condene, sin que el enemigo pueda acusarnos, porque ahora nuestro Señor Jesús es nuestro abogado. El apóstol Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si pecáis, abogado tenemos para con el Padre. Oye bien, abogado. Él intercede por ti y por mí. Él intercede por tu familia, por tu hogar. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ve nomás qué beneficio tan hermoso encontramos en el sacrificio de Jesús, porque Jesús en su sacrificio, la obra de redención que hizo en la cruz del Calvario, satisfació la justicia de Dios. Y como satisfació la justicia de Dios, ahora Él es el fiel intercesor. Nosotros somos justificados en Jesús. Somos justificados. Antes estábamos condenados. Ahora, en Jesucristo, a través de Jesús, somos justificados por el sacrificio de Jesús. Es por ello que nosotros gozamos de su presencia, de su comunión, de su amor. No olvides eso. Ahí donde estás, quizás no nos estemos congregando, ¿verdad? Quizás no nos estamos reuniendo todavía en la iglesia, pero en tu casa, en tu hogar, es más, en tu trabajo, puedes gozar de la comunión con Dios. Puedes gozar de la presencia de Dios. ¿Qué impide que goces eso? Solamente el que sepas, solamente el que estés convencido, el que puedas invocar el nombre del Señor en tu trabajo, en tu casa, en tu cuarto, en tu habitación a solas. Cuando estás levantando ese altar, cuando estás llevando ese devocional, ahí se hace presente la presencia de Dios. Ahí se manifiesta la presencia de Dios. Porque dice la Escritura que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuán importante entonces, mis amados hermanos, es que entendamos esto.
que por el sacrificio de Jesús, solamente por el sacrificio de Jesús, es que podemos gozar de la presencia de Dios, podemos gozar del amor de Dios. Es un privilegio que tenemos tú y yo. Valoremos eso, honremos eso. Cuando dice la Escritura, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Hay personas, hijos, que se sienten orgullosos de su papá. ¿Te sientes orgulloso de tu papá? Nos sentimos orgullosos de nuestros papás. Por quienes son, por el cariño, por la ternura, por lo que están dispuestos a hacer por nosotros. Ya Dios manifestó lo que estaba dispuesto a hacer con tal de darnos salvación, redención y vida eterna. Qué maravilloso es eso. Por eso es que nosotros debemos de ver el amor de Dios en el sacrificio de Jesús. Vemos ese amor que en vez de haberse olvidado de nosotros, habernos dejado vagar sin rumbo, envió a su Hijo amado para traernos a Él. Y ahora Él llamarse Padre de nosotros. Ahora llamarnos hijos de Él. No olvides, las circunstancias no determinan eso. Lo que ha determinado que seas hijo de Dios, lo que determina la presencia de Dios, lo que determina tu comunión con Dios, no es la circunstancia, es el sacrificio de Jesús, que a través de Él podemos obtenerlo. Aún para encontrar sanidad, aún para encontrar solución a circunstancias, aún para pedirle a Dios que nos dé su favor y su gracia, todo a través del sacrificio de Jesús. Vamos a orar y vamos a hacerlo pidiéndole al Señor que Él manifieste mayormente su presencia en nuestra vida. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias te doy por esta palabra. Te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo esté ministrando cada vida, esté manifestándose en cada corazón. Tú conoces la necesidad de cada uno. Tú sabes, Señor, lo que cada uno está pasando en este momento. Yo te ruego, Dios, que tu presencia sea suficiente en cada hogar, en cada vida, en cada corazón. Yo te pido, mi Dios amado, que a través del sacrificio de Jesús hagas ver, Señor, ese gran amor que tú tienes para con cada uno. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Ahora te ruego, Dios, que suplas para toda necesidad y que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendice sus trabajos, bendice sus negocios, bendice sus hogares. Que no se aparte tu provisión de sus mesas, que no mengue el aceite y que no escasee la masa. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Recuerde compartir este canal. Está en Facebook como Ministerio Salem, Casa Salem, Casa de Paz, y en YouTube también. Así que dale compartir para poder seguir llegando a más vidas, a más almas necesitadas de la palabra del Señor. Dios te bendiga. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvar.